Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el episodio 203, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es Adriana Gutiérrez Colón. Todo bien, ¿qué hay, Andrés? Todo bajo control, tranquilo, más o menos. ready para lo que venga, para la semana. Sí, mano, hay un montón de cosas pasando en PR Hay un par de y cosas pasando, y en el mundo, sí. en el mundo. Y vamos a Sí es. estar hablando de esas cosas. En particular, vamos a estar hablando de qué? De la... de qué fue lo que pasó que Ricardo Rosselló está de vuelta en la palestra pública y en la vida política en Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poco de esa elección para escoger a unos delegados de la Stadity. Y entre otras cosas, hay un montón de cosas pasando. Yo creo que vamos a hablar aquí como de un collage. También, luego de eso, vamos a hablar un poquito aunque sea brevemente, de cuál es el estatus ahora que está pasando nuevo en el caso contra Félix Verdejo por el asesinato de Keishla. Eso en el programa principal. ¿De qué vamos a estar hablando en el anejo de esta semana? En el anejo tenemos varios temas también, pero uno de los más que ha estado sonando, y le hemos dado en el programa algo de cariño, yo creo que le hemos seguido el tracto, es a lo que ha estado pasando con Luma. La semana pasada pasó algo en la Asamblea Legislativa. Vamos a estar hablando de una asignación millonaria de chavos que se le hizo a Luma, y vamos a estar hablando de lo que de otro tema también que ha sido medio candela en Puerto Rico, que es este proyecto de ley sobre la unanimidad en veredictos, y salió recientemente una opinión del Tribunal Supremo y vamos a estar hablando sobre eso y algo más. Así que eso es lo que hay por ahora. Y yo creo que el bono va a estar igual de bueno o mejor porque hay muchas cosas pasando. El conejo malo entra de nuevo en nuestras vidas de una manera que que me alegra a mí particularmente. A lo mejor hasta ese bono va a estar igualmente candente porque está pasando, ¿verdad? Como saben, hay muchas cosas pasando en Palestina. Y hablando de Palestina, miren lo que tengo para ustedes. Ahí está. Ese es el thumbnail. Sí, mano, ese es el thumbnail, eso mismo. Y nada, hay muchas cosas pasando, así que de eso esa es la que hay para ustedes hoy. Antes de eso, muchos anuncios que hacer de patrocinadores nuevos. ¿A quién tenemos esta semana? ¿Quién se unió al corillo de patrocinadores de Radio Independencia? Un corillo bien nítido, que vamos a mencionarlos como nos gusta Zumba. empezar nuestro programa. Y el programa pasado hablamos de esto, y es que hemos recibido muchos nuevos patrocinadores en días recientes, así que no la dejen caer, sigan patrocinando Radio Independencia. Pero hoy se llevan ese saludo Ricardo Gabriel, Emanuel Márquez, Gabriela Rodríguez Rivera y Juan Luis Orengo. Está bueno. Ese es el corillo nítido que se une recientemente a patrocinar Radio Independencia. ¿Qué más? Tenemos una rifita pendiente. Sí, dijimos que cuando llegáramos a 100 patrocinadores, así que la rifita, algo nos tenemos que inventar, ya lo dijimos, pero den sugerencias. Yo creo que se puede trabajar para la semana que viene. Si no, la semana que viene, la próxima. Pero cuadramos el día. Y sí, ya tenemos 100 y pico de patrocinadores. Muchas gracias, corillo. Y sobre eso, si se quieren hacer patrocinadores de Radio Independencia, que es la mejor forma ¿verdad? Una buena forma de apoyarnos, radioindependencia.net, puedes convertirse en Patreon a través de la plataforma Patreon. Pueden hacer compras en la tiendita, pueden hacer una donación de una vez. Pero corillo, no es la única forma de apoyarnos económicamente. Y hoy les quiero hablar de algo nuevo que hicimos. Que ahora YouTube tiene algo que se llama YouTube Memberships. No lo habíamos dicho, lo anunciamos en las redes. Y cuando digo redes,
Son... espérate, déjame, estoy haciendo chucherías. Es que por eso es que a veces tienen que verlo en YouTube para que entiendan. Déjame ver. Adiós, ¿dónde están? Tanto que ronqué y no La las veo gente por tiene, aquí. la gente que nos escucha tiene que estar como que ¿de qué hablan esta Sí, porque gente? la gente que nos está escuchando y no nos está viendo no sabe que tenemos una bonita bandera palestina de fondo. Pero le iba a enseñar las redes. Ah, es que las redes no tienen que estar aquí. Las redes están aquí. ¿Ves? Papelón no lo puedo hacer como quería, pero ¡bam! Ahí están. Si muevo el micrófono se ve Patreon y Threadless. Bueno, a lo que voy. Ahora tenemos otra forma en la que ustedes pueden colaborar, que es a través de las membresías de YouTube. YouTube tiene un programa que se llama YouTube Memberships. ¿Y qué es esto? Cuento largo, bien corto. Es lo mismo que Patreon, pero directamente a través de YouTube. Y solamente tenemos una membresía que es la de $5, $4.99. Y por $4.99 al mes usted va a tener acceso a nuestro segundo podcast, al igual que los patrocinadores pródigos en Patreon, que todas las semanas tienen acceso a Anejos de Radio Inde, ¿verdad? Que es un programa adicional completo luego de cada programa. Y de esa forma nos ayuda. También tiene otras chulerías ahí que tiene como unos badges, como una insignia que van cambiando conforme el tiempo, ¿verdad? Vaya pasando. Si usted lleva siendo miembro del programa por un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, pues va a tener una insignia distinta. Y también si hacemos transmisiones en vivo y puede comentar y usar unos emojis particulares que Adriana ya odia, que es la cara de ella y la cara mía y tonterías así. Súper cropeada y... Sí, bien mal hecha. No somos... Oye, nos debemos el photoshooting ese, Andrés. Tenemos sí, algo por eso ahí va. pendiente. Eso va, Corillo, en algún momento. Anyways. Pues eso es otra forma. Sinceramente, Corillo, es mejor para usted y para nosotros que lo haga a través de Patreon. ¿Por qué? Porque, para empezar, YouTube se queda con una tajada más grande que Patreon para nosotros. Así que primero a nosotros nos conviene Patreon. En Patreon también puede escuchar Anejos de Radio Inde en forma de podcast, incluso en su plataforma de podcast favorita, una vez haga una sola vez lo que tiene que hacer. Así que en realidad esa es la mejor forma. Pero, ¿qué pasa? Si usted nos consume casi exclusivamente en YouTube, o usted por la razón que sea dice, ay Andrés, yo no quiero abrir Patreon, no quiero saber de otra cuenta, de nada, pues en YouTube lo único que tiene que hacer es ir a la página de YouTube. Entra a YouTube, yo creo que por ahora desde la computadora, no estoy seguro. Entra al canal de Radio Independencia y justo al lado del botón que dice subscribe o suscribirse, ahora va a tener uno que dice join o unirse. Usted le da clic ahí, entra esa información, hace el pago y ya, y no tiene que hacer nada más. Así que evidentemente tiene esa ventaja para quienes nos ven en YouTube. Pero el Patreon sigue de forma idéntica, ¿verdad? Y es quizá la mejor forma de obtener esos beneficios. Y además, ahí también si está en Patreon puede dar, no tiene que dar $5, puede dar 1, puede dar 2, aunque no te va a tener acceso a Anejos de Radio Inde, pero puede colaborar, puede dar 10, puede dar 15, lo que usted quiera. En YouTube por ahora tenemos solo esa clasificación de $5 para que tenga acceso a contenido adicional. Así que queríamos dejarle eso por ahí para que estuvieran al tanto. Son algunas de las cositas nuevas que tenemos para ustedes, Corillo. Vámonos que vinimos. Yes, métele. Ok, vamos a empezar porque hablamos un poquito de lo que vamos a estar hablando. Vamos a empezar por lo más obvio, yo creo, es lo más reciente que ha pasado, es la elección por los delegados de la Estadity. ¿O cuál es el nombre oficial? Es como el delegado... Bueno, ellos se creen no sé, congresistas, o sea que ellos son los delegados, el sí, delegado de Puerto Rico algo, ante el no sé. Congreso. O sea, el flow es Ok. como si fueran congresistas nuestros. Nosotros ¿cuándo hablamos de esto? Hemos hablado yo creo que en varias ocasiones sobre estos proyectos. Me imagino que desde el cuatrienio anterior, cuando se aprobaron las leyes. Vamos a empezar por ahí. Estas son, bueno, sí, ¿cómo fue la cosa? Estos son leyes del 2020, una es la 167 y otra es la 165. Esta ley 167 lo que buscaba, y lo habíamos hablado en algún programa anterior, es hacer unas elecciones para escoger a unos delegados que son como unos representantes en el Congreso, unos en el Congreso, en la Cámara, unos en el Senado, que se supone que vayan a Washington a, de alguna manera que ellos nos dirán cuál será, pues tratar de que se ponga en vigor, pues que se le dé la estadidad a Puerto Rico según el mandato del plebiscito de noviembre, en el que ganó la estadidad con un 52%, si no me equivoco. Entonces, esa ley lo que hace es pues crear cuál va a ser el mecanismo para elegir a estos delegados
Y esa elección sucedió este pasado domingo 16 de mayo. Se dio finalmente, yo creo que hubo rumores de si finalmente se iba a celebrar o no, se habló de cuánto iba a ser el gasto de dinero para poder hacer esta elección, que no iba a haber gente. Primero, yo creo que de los participantes, que la realidad, si uno conoce dos o tres que le parece el nombre conocido, pues son muchos, porque más allá de Melinda Romero, Mayita, Melinda y ¿quiénes eran los otros conocidos? Bueno, Ricardo Rosselló. Elizabeth Torres, que es la premisa desarticulada, que la conocemos después de que se hizo famosa por escupir veneno contra el húgaro y Mira, su campaña y por no ser una vaciles que que inarticulada la premisa, no desarticulada. ay, perdóname. No vaciles. Pues Yo estoy aquí, Elizabeth, yo creo que perdóname si esa me es habías de la distraído. gente Es que que conocíamos. veo como que en la luz como Estás un... mirando. No es un mimecito, pero tú sabes, esta... Ah, la Tampoco polilla, son polilla. Exacto, pues la polillita esta que son insoportables. Eso, y Sí, perdón. Qué incordio y soy. esos que están, quizás estamos en temporada y si están las luces prendidas, pues llegan las Las polillas de detesto. Y Chavaste. me tiene aquí todo hablando y yo ahí. Ajá, Sí, pues ese es más o menos el corillo del que estabas pues hablando, la premisa ese es más o articulada. menos el corillo. Ah, estaba por ahí Sayira Jordán del MUVC, ¿verdad? Que se Del hizo MVC, dilo. conocida porque fue del MVC, candidata a Gracias, comisionada MVC. residente. Las cosas por su nombre. Tenemos Esta mujer una tiene foro por el así. movimiento Victoria Ciudadana. Se la regalaron a Puerto Rico. Gracias, Así MVC. Carguen con mismo eso. es, así mismo es, así es. No logró conseguir los endosos, así que esa como que se quitó. Y había otra gente que la verdad es que no los conocía, gente joven también, uno que se hizo famoso por el video de Marcano, que fue, me parece, de los que finalmente salió electo. Y nada, el punto es que esa elección se llevó a cabo el domingo pasado y dato importante, antes de hablar de los resultados, la participación y qué fue lo que pasó ahí, recientemente, ¿cuánto salió? Salió lo que comenzó siendo un rumor de que se estaba hablando de la posibilidad de que Ricardo Rosselló necesita explicación, el gobernador que sacamos de Fortaleza en el verano del 2019, quien estuvo bastante calladito, me parece de forma prudente, durante muchísimos meses, hasta que se acercó la fecha de esta elección especial y empezó a salir su nombre. Yo creo que lo primero que vimos fue live de Elizabeth Torres con Ricardo Rosselló y ya la cosa se empezaba a ver extraña de por qué estaba apareciendo otra vez la figura de Ricky por ahí, y luego nos enteramos que era porque se estaba cabildeando para que se votara por Ricardo Rosselló como una de las personas a ser electas para representar en el Congreso de este corillo de delegados, y que se votara por el rating. Empezó a ser un rumor hasta que creció tanto que Ricardo Rosselló se dijo, bueno, si la gente me pide, pues yo voy a estar ahí en esa papeleta y cumpliré con el mandato y no sé qué más. Y así fue. Algo que va antes de hablar del proceso y de lo que pasó el domingo, otras cosas importantes para seguir el tracto y no perdernos. Este cuatrienio se presentaron proyectos de ley para derogar esta ley y otra ley que era la 165, que era más o menos con los mismos fines de cumplir con el mandato que dio el pueblo de estadidad, sí, en noviembre. Y esto era como uno de esos proyectos de ley o una ley que finalmente se convirtió en ley, que le daba muchos poderes al gobernador para que a través de mediante orden ejecutiva pudiera hacer y deshacer, como por ejemplo si va a haber otra referéndum, otras elecciones, que darle unas capacidades al gobernador para que mediante órdenes ejecutivas, pudiera hacer todo este tipo de cosas y un montón de cosas más. Se presentaron este cuatrienio proyectos para derogar esas leyes, se aprobaron en la Asamblea Legislativa, pero obviamente Pierluisi los vetó. Así que las leyes estaban vigentes, lo que logró que se cumpliera pues con esa elección que fue el pasado domingo, y yo creo que podemos hablar de qué pasó ahí ahora, a menos que tú quieras añadir otra cosa, Andrés. Bueno, rapidito. Primero que entre la polillita,
mi perra que está ahí, si están viendo en YouTube atrás, Sophie que entró y dijo unas palabras que no sé si la escucharon. Sí, algo. Me han distraído bastante, pero nada. Ese es The Business We've Chosen. Y como tú no ves Godfather, no has visto Godfather, pues no entiendes esa frase sacramental de Godfather. La veo, Siempre que pero que te... yo no soy una... Ay, mira, no vamos a tener No te esta discusión defiendas. ahora. No te No defiendas, me voy no. a defender. Sí, mejor escoge tus No me voy a batallas. defender. Bueno, Sí. sí, lo que dijiste on point, yo solo recalcaría algo que dijiste, pero para entender cómo llegamos aquí, qué está pasando, hay que recordar que el PNP, la legislatura PNP aprueba esto en diciembre, cuando ya perdió el control de la legislatura por completo. Y yo creo Exacto. que apenas una semana antes de que termine el año, ¿no? Incluso aprobando estas dos medidas que luego se convirtieron en la ley 165 y 167 de 2020, que son contrarias entre sí en algunos aspectos. Y ¿viste cómo pronuncio mis S de vez en cuando? Sí, Pues excelente. excelente. Pues el punto es que las aprueba, ¿verdad? Y viene Wanda Vázquez, muy caripelada, la gobernadora no electa y pronto saliente, o entonces pronto saliente, y las firma, las convierte en ley, una cosa muy caripelada. Entonces, como tú bien dijiste, la legislatura actual, obviamente, contraria a estas dos leyes, una de las pocas medidas que ha logrado aprobar en ambas cámaras, y yo creo que las primeras, fueron estas dos. Pero a todas luces no lo iba. El gobernador, cobarde, ¿verdad? A sabiendas de que tiene una legislatura completa opuesta a estas medidas, de que fue un lame duck government el que aprobó esto para tratar de atornillar este proceso. Esto es una cosa desquiciada. No la vetó. Y la legislatura, pues no tiene los votos para irse por encima de ese veto. Y entonces luego de eso, que quizás algo que tú no tocaste, que la asamblea, Tatito y la asamblea legislativa le escriben a la Junta de Control Fiscal para que un poco paralice este proceso, una cosa colonizada por demás. La Ah, Junta sí, en su eso se me inicio quedó. lo hace y aquí melones y un montón de gente celebrando. O sea, yo fui a lugares donde querían darle las gracias y enaltecer a la Junta de Control Fiscal por esto. Cuento largo corto, entre la Junta y el gobierno encontraron el dinero y le dieron para adelante. ¿Verdad? Cosa que a mí me resultaba estupidísimo que pedirle a la Junta que fuera la Junta quien, o sea, eso es una vergüenza de por sí, ellos no tienen nada que decir aquí. Entonces, sucedió, y aunque parezca descabellado que haya una erogación de fondos del erario para estos fines, para politiquear, y aunque a todas luces esta pretensión es una estupidez cosmética, porque quien decide quién es un Estado y por ende quién tiene representación en el Congreso, ¿verdad? Y cuántos miembros de la Cámara de Representantes y senadores tendría Puerto Rico, es el Congreso de los Estados Unidos, una vez admita a Puerto Rico como Estado, ¿no? No esta idiotez que se está haciendo simbólica, que va a conllevar también la erogación de muchísimo dinero de nuestros bolsillos. Y así las cosas, e increíblemente, pues sí, comenzó esta vaina del write-in, que recordemos que Pedro Rosselló también jugó con esta jodienda de write-in en un momento para la gobernación, una vez no pudo obtener la gobernación por el Partido Nuevo Progresista nuevamente. O sea El que ya pueblo manda, yo obedezco. sí, ya los Rosselló tienen experiencia en eso, pero no solo eso, sí, a la que se empezó a hablar del salario que iban a percibir y de el dinero que iba a haber en cuanto a esta vaina, esta hipocresía, apareció medio mundo. No solo los que, unos se quedaron en el camino como ¿cómo es? Sayira, que no, Sayira. y que no cumplieron con los requisitos, no encontraron las firmas, yo no sé qué, o se quitaron. Pero de repente otros empezaron a decir, bueno, si me ponen writing, y al final Jorge Santini decía que estaba writing, Pedro Rosselló, Miriam Ramírez de Arnaldo Ferrer, Claudio. Arnaldo Claudio, con quien Manuel Natal y Alexandra Lugares se tomaron una foto en una luz y dijeron que era tremendo, yo no sé qué, pareció un endoso, pareció como si fueran a traer a la anexionista Arnaldo Claudio al MVC, las cosas como son. Y en ese contexto en el que todo el mundo se puso a disposición del país, figuras como Melinda Romero y todas estas partidas de buscones, se celebraron estas elecciones y... Métele. Bueno, pues como saben y como dice la ley 167, se supone que se eligieran 4 candidatos a la Cámara de Representantes, 2 candidatos a el Senado de los Estados Unidos. La lista completa debe estar por ahí, no la tengo ahora. Lo que tengo es más o menos lo que sabemos hasta el momento de cuáles fueron esos resultados, aunque cuando estamos grabando este programa todavía no se ha llevado a cabo el escrutinio general, así que no tenemos un resultado final. Yo creo que todavía no estaba la totalidad de los colegios contados de los votos emitidos en todos los colegios, pero yo creo que más o menos está
claro cuáles fueron los resultados y vamos a hablar de eso. Ok, vamos a empezar primero porque lo que he estado viendo, esto probable a lo mejor cambie, porque como dije, todavía no ha terminado ese proceso del escrutinio general y a lo mejor aumente o disminuya un poco la cantidad, pero se habla de una participación de alrededor de 89,000 personas. ¿Qué te parece qué, Andrés? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Bueno, Es poco es, pero es poco, es poquísimo, ¿verdad? sí, pero hay que verlo, claro, lo que pasa es que hay que ver en términos porcentuales. A mí me parece poco, pero igual, o sea, es un número significativo, ¿verdad? Son Es 89 un mil número personas, significativo, sí. pero claramente es un porcentaje En algún momento pensé que iba a ser menos, pero absurdamente bajito, exacto, pero hay que ver, yo escuché, pero esto de verdad que habría que buscarlo, déjame ver. Yo escuché que representaba Espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasó? Eh, es que yo le di a ver, Ahí que yo está. por estar jugando con... Ya, La tú no sabes lo chuchería. mucho. Yo estoy jugando aquí mientras tanto. Y, este. Yo escuché que eso Como chat. representaba que un 4%, pero no puede ser. El del electorado hábil. No tengo el No número. sé, Eso es lo que me gustaría buscar. Esa cifra no la no tengo sé. porque esto acaba de pasar corillo. Pero claramente es poco. O sea, fue para los porcentajes históricos, ¿verdad? De las votaciones aquí. Es absurdamente bajo. Para ponerlo en perspectiva, alguien me dijo que Ricardo Rosselló obtuvo. A verificar. ¿Sabes cuántos votos obtuvieron? Que Ricardo Rosselló obtuvo supuestamente Bueno, 56, yo ¿cuánto? escuché. 56. 56. 56. Yo tengo aquí que, No sé. que, que él sacó como 56,000 votos. Si eso es así, en una elección que es a nivel isla, ¿no? Que ponlo en perspectiva, Denis Márquez, por ejemplo, Cámara de Representantes por acumulación, ¿cuánto sacó? 130,000, algo así. O sea, Sí, eh, 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 Juan Dalmau con un 14%, ¿cuánto sacó? 170 o algo, algo ahí en moto. O por sea ahí. que, y estamos hablando a nivel isla, ¿verdad? Y obviamente eso no representa ni una tercera parte, o sea que claramente el porcentaje fue muy bajito. Y además, ¿qué significa eso? Obviamente todos sabíamos por mil razones que aquí solo iba, que eso explica para los que estén desesperados diciendo por ahí, Andrés, ¿cómo es posible que Ricardo Rosselló haya ganado luego de haber sido expulsado? Bueno, los puertorriqueños, ¿verdad? Sabemos bastante fácilmente por qué sucedió. Es una... eh, era una ley que manda, Elección. Ajá. claro, era una elección y Sí, una sí. ley que decía que solo los que se podían postular eran anexionistas y que si tú lo adelantabas la estadidad y hacías eso, había mecanismos para sacarte. Esto yo no sé ni cómo es constitucional y cómo llegó hasta aquí. Una ley, algo que era para escoger a cabilderos de la estadidad. Obviamente iban a participar anexionistas casi exclusivamente, por más que uno vaya y haga la protesta aquí y allá, hubo votos de protesta, gente que votó por María Lourdes Santiago, por Juan Dalmau, Jay Fonseca, Manuel Natal, cosas así. Warionex, Guarionex. el caballo, Warionex for Congress. Así que, pero evidentemente en la vida real, ¿no? Los que tenían un interés real, pues eran anexionistas. Y el PNP utilizó esta vaina, ¿verdad? Sobre todo cuando los candidatos eran desconocidos, porque los más conocidos eran que Melinda Romero, que ya no estaba ni en la Mallita. Mallita, Sí, pero no eran ajá. los Big Guns, ¿entiendes? No era que no Ajá. hicieron el trabajo. Así que el que picara adelante y hiciera quisiera una campaña right-in así, de embuste, pero de verdad, que moviera a su electorado, no iba a tener una contraprestación, no iba a tener un popular, ni un independentista, ni nadie contrarrestando eso. Así que con ese número de votos, ese porcentaje de participación electoral tan bajo y siendo exclusivamente anexionista y con la maquinaria del PNP, bueno, puedes explicar lo fácil que se le hizo a alguien como tan repudiado como Ricardo Rosselló obtener esa victoria holgada. Sí, y es complicado porque o sea, no para, la verdad es que yo no lo vi venir hasta que se acercó mucho esta campaña de Write-In de Ricardo Rosselló. Yo creo que yo le estuve despachándolo como un rumor hasta que se acercó la fecha y vi, ok, pues esto va en serio. Sorprende y la gente dice, pues, ¿cómo va a ser que este gobernador, que la gente se tiró a la calle a votarlo, ¿verdad? Haciendo pues, en un momento histórico ¿Te fuiste? expulsar ¿me escucha? Sí, te oigo. Es como que se ¿Me trancó ahí escucha? internet en una, pero ya está todo Pues, a pues, control. pues si la gente piensa, ¿cómo es posible que, ¿verdad? Que un gobernador que expulsó a todo el mundo sea electo otra vez? A mí no me parece, tú lo dijiste bien, pero
también esto apunta, ¿verdad?, a esa parte del electorado anexionista y en gran parte del Partido Nuevo Progresista, porque es así, ¿verdad? Y yo creo que la mayor parte del anexionismo puertorriqueño, pues pertenecen al Partido Nuevo Progresista o son simpatizantes de este partido y y quizás gran parte de la gente del PNP piensa que Ricardo Rosselló, hay mucha gente por ahí que yo no dudo que piense que Ricardo Rosselló fue votado expulsado injustamente y que no sé qué. Debe haber parte de la población que piensa así y probablemente gran parte de esa gente son las que participan en este tipo de elecciones como la que pasó el domingo. Así que sorpresa, sorpresa. Lamentablemente no sorprende tanto que haya salido no solamente electo, sino que haya sido la persona que haya recibido más votos. Mira, Así que, pero estoy viendo una noticia de Noticel. No ajá, quiero ¿qué decir dice? cosas que no tengo claras ahora mismo, porque yo he escuchado eso de que fue el más votos que... Pero yo he leído noticias... Mira, por ejemplo, esta de Noticel. Déjame verle cuándo es. 17... Sí, ok. Esta es de 17 ajá, de mayo, de las 5 hoy, AM, y bueno, decía... sí, ajá, Decía... solo ofrece una cifra global. La Comisión Estatal de Elecciones no adjudica los votos por nominación directa a la noche del evento, ni los desglosa. Solo ofrece una cifra global de todas las nominaciones rating, pero el conteo que realizó el PNP reportaba que había amasado 56.223 votos con el 85% de los colegios contabilizados, según datos que ofreció el comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo. Eso era en ese momento. No me consta cómo está ahora, pero aquí también veía una noticia que había una candidata en el momento que tenía 60.000 votos, así que sí, pero no lo tengo claro, pero ¿tú crees que en efecto él fue que ya era el que más votos parece, tenía? sí, sí. Yo creo que se va a reflejar cuando se haga el escrutinio general, yo creo que se va a reflejar esa diferencia que lo va a poner a él en una primera posición, pero a lo mejor no, a lo mejor llega en una segunda o a lo mejor cerquita. El punto es que sacó un fracatán de votos porque era una candidatura rating también y fue medio a última hora, pero ajá, es Ricardo Rosselló. Votado, pero es un ex gobernador. Es un Seguro. ex gobernador. Es un ex gobernador, aunque lo hayamos votado a mitad de Bueno, cuatrienio. bueno, Pregunta sí, seria. Sí, fue ¿verdad? gobernador, fue más gobernador que Pierluisi cuando, cuando entró Sí, antes, ahora no, definitivo. así Mira, somos. sí. Este, Pues entonces, pues vamos a hablar. ajá. Ricardo Rosselló, sí, como decimos, no ha pasado el escrutinio general, pero todo parece indicar que los 4 delegados de la Estadity en la Cámara de Representantes del Congreso serán Ricardo Rosselló, Elizabeth Torres, Robert Lefranc Fortuño, que dirán, ¿quién es Robert Lefranc Fortuño? El del video de Marcano, y Mayita Meléndez. O sea, el expulsado, la premisa desquiciada, que lo que hacía era Sí, decir un montón de sí. lo que era de Iba a Lúgaro decir, y, sí, y el exactamente. que y el que ve o escucha este programa sabe nuestras posturas políticas en torno a Alessandra Lúgaro y ve cómo nosotros no hacemos ese tipo de crítica demente, ¿verdad? Como lo Demente. hace ella. El supuesto familiar de Fortuño, quien no conoce ni, ¿verdad? Que quedó como un ridículo en Marcano. Y ese desconocido, por llamarse Fortuño, sacó 45.000 votos. Sí. Mallita, que perdió, perdió la alcaldía en Ponce. Ay, señor. ¿Y en el Senado? En el Senado, quienes estaban en las primeras dos posiciones, porque en el Senado son dos personas que para esa posición, y me parecía que estaban bastante, o sea, parece que es claro el resultado, porque había una diferencia de votos bastante sustancial entre eso y los que vienen. Son Melinda Romero y Zoraida Buxo. ¿Sabes quién es Zoraida Buxo, Ella, Ángel? para los que son jóvenes, a lo mejor no, pero ella sonaba antes. Ella sonaba mucho. Ahora yo, francamente, no me acuerdo bien qué puesto tenía. Pero déjame buscar Pero aquí. pues, pero pues, Pero pues sí. estas Y son las Melinda personas Romero es que la hija de Romero, que recientemente, ¿verdad? Estuvo en la palestra pública ¿verdad? En virtud de la muerte de su muerte, sí. de su padre. Pero si quieres, déjame ver, retiró lo importante. Y entonces yo creo que la pregunta ahora, me tilteé. No, no, Zumba. Yo creo que la pregunta es qué va a pasar. Y yo tengo una, o sea, mi pregunta es genuina. La verdad es que qué va a pasar ahora. Yo no tengo idea cuál va, o sea, no, ¿cómo es la?
¿El Congreso estará al tanto de esto que acaba de pasar y que de ellos pronto van a recibir unos congresistas nuevos ahí en esos asientos del Congreso? O sea, esto se... ¿Cómo será esto? O sea, ¿tú te imaginas que lleguen y como que, ok, hola, ¿quiénes son ustedes? Sí, somos los Mira, más congresistas. recientemente ella había sido nombrada a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, pero obviamente esos no son los puestos que... Ajá, Y ella fue ex jefa de corrección, Soraya Uso, de ahí corrección. su nombre. Sí, sí. Este... ¿Qué pasará? Bueno, o sea, ¿Qué nada, pasará? es un papelón increíble. Hay varias cosas que decir antes de que se me olvide lo obvio. Ricardo Rosselló, evidentemente, no se abochorna, no tiene dignidad, no tiene estima propia, no Vergüenza. respeta su país, ¿verdad? Y, no, y la voluntad abrumadora, mayoritaria, evidente, incuestionable que lo Sí, expulsó del país por caripelao. Y no se respeta sí. a sí mismo. ¿Con qué cara, mi hermano? ¿Cómo te atreves? O sea, tus ansias de poder y tu necesidad de estar en la palestra y de tratar de reivindicarte te lleva a hacer este papelón de niveles insospechados en claro perjuicio de la causa a la que tú supuestamente defiendes y en la que militas. ¿Cómo tú puedes pensar que tu presencia en este comité de mentiras va a fortalecer la causa de la estadidad? Tú no te das cuenta de que el primer día que tú pises ese congreso y te pregunten, pero yo no te conozco, where have I seen you? Do I know you? Y después digan, Sí. you are the Mama Bicho. I remember everybody, Ricky Que lo Mama Bicho, votaron. Ricky. Y sí, Sí. ¿con qué cara? I remember, I saw your Fox News interview, and you, o sea, you're an idiot. Como que es un papelón, es una distracción para ese comité, que de por sí es un chiste. Él dijo que no iba a cobrar, pero qué poca dignidad, mi hermano. Y si esta es la manera tuya de reactivar una campaña política, obviamente le haces daño a tu causa, le haces daño al PNP, vas a ser un lastre, te vas a convertir en un Aníbal Acevedo Vila del PNP, como han dicho por ahí, y es cierto, ¿no? Que el PPD, un gran sector del PPD lo que hace es, ¿verdad?, darle de codo a Aníbal Acevedo Vila por muchos factores, particularmente la acusación federal, pero por otros. Y tú, si te aferras y crees que esto está reviviendo ¿verdad? Y vas para las elecciones del 2024, adelante, bienvenido sea, carne puerco, que en gran medida facilitas al PPD ¿verdad?, a quienes no militamos en tu partido, el resaltar lo malo y los ridículos que son tú y las 50, ¿sabes? Porque lo de siempre, aquí a nadie le gusta castigar al pueblo y todo lo demás. Pues, damas y caballeros, no es solo Rosselló y no es solo el PNP y no esos 56,000 personas votaron por Ricardo Rosselló. Entonces, hay que empezar por aceptar esa realidad. Eh, Así que creo que es un caripelado. Creo que de verdad es increíble el nivel de poco de respeto que nos tiene, pero que se tiene a sí mismo. Oye, y de Y creo que es un arrogancia ridículo. también, porque hay que ser, que falta de humildad, de no reconocer, como tú dijiste, lo que fue contra un mandato de que te votaron la semana, la gente dándolo todo para que sacara a esta persona indeseable de la fortaleza y vuelves como si aquí no hubiera pasado nada, con ninguna consecuencia también, tú sabes, ni siquiera un acto de humildad de decir, mira, cometí errores, me retiro con la dignidad que me quede, no. Pero así son algunos o muchos de los personajes en nuestra política más tradicional que es esta. Así que, como dije antes, a mí la verdad es que ya no me sorprende, pocas cosas me sorprenden en la política puertorriqueña y esta va por ahí. Bueno, nada, yo no creo que vaya a pasar absolutamente nada con eso, ¿verdad? Aparte de que vamos a gastar dinero, pero es una estupidez, no son congresistas, por el amor de Dios. Morones, no Se ha son hablado, congresistas. sí, eso es otra cosa. Se ha hablado del salario que se les puede estar dando a estas ¿cuántas? No, 6. cuatro, cinco, seis personas. Tus dos senadores y congresistas. Que yo hubiera Sí, pensado que sí, sí, serían 7, porque se habla de que es que hemos sí, perdido población. Pero obviamente, gente, sí. ellos lo hacen porque 2 senadores por cada estado. Y entonces proporcionalmente se dice que conforme a la población de Puerto Rico tendríamos, perdón, 4 o 5 representantes y de ahí viene el cálculo. Para que, por si acaso. Así que, sí, pues se ha hablado del salario, que dicen como que pueden ser 150,000, 174,000 o 170,000, que yo creo que es más o menos el salario de un congresista. 173 si no me equivoco, pero son 170,000 el salario de un congresista, salvo el speaker, el presidente pro tempore,
y ¿verdad? Uno que otro. Los congresistas normales son 170 y pico de $1,000 de salario. Aunque se ha hablado mucho, y esto lo estuvimos hablando también Andrés y yo, del salario y todo el mundo indignado como debe ser, porque estas personas van a estar cobrando ese salario y estas personas, decimos Ricky, Elizabeth y compañía, por hacer sabrá Dios qué, porque no queda ni muy claro. Y se ha hablado mucho de esto, pero estábamos leyendo y chequeando la ley esta 167 y la verdad es que se habla de unos gastos que van a ser destinados a, ¿verdad? Para pagar los salarios de estos delegados o cualquier gastos que van a salir de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, aunque la ley en sí no establece un salario, una cantidad de salario, así que yo creo que eso estará por discutirse. Ya ha habido algunas de estas personas como Ricky que dijo que no iba a cobrar, así que vamos a ver qué va a pasar. Este Ricky tan filántropo. Y nosotros quejándonos. Sí. Bueno, Y eso, y que no, y sí, y otra cosa que lo tenía por ahí apuntado. Acordémonos, a veces se nos olvidan las cosas, que hubo una comisión de la igualdad el cuatrienio anterior en Washington creada, que había, ya yo no recuerdo ni quiénes eran los miembros. Estaba el Poch. Ese es el único que recuerdo y no no solo lo quiero eso, ni mencionar. era gente mucho más capacitada que esta partida de imbéciles. Ay, reconocida. Estaba también. Romero Barceló y estaba, ¿entiendes? Era gente grande dentro del anexionismo puertorriqueño. No esta partida La pregunta anormales. Y lo traigo para decir, porque no se nos olvida eso, pero existió esto que era más o menos esto otro que se está creando ahora y que eliminó esa comisión de la igualdad antigua, pero lo traigo porque vamos a preguntarnos, ¿qué esperamos de estos delegados de la Stadity? Pues lo mismo que pasó con los de la Comisión de la Igualdad, con los miembros de la Comisión de la Igualdad. Nada. ¿Qué pasó? Pero es que nada. 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 No un informe, no nada. No unos nuevos lazos de nada. No que se discuta nada. Así que vamos a ver qué pasa. Eso es la que hay con los delegados de la estadía. Pues yo quisiera irme a hablar de un bono, porque hay muchos bonos buenos, pero no puedo dejar de hablar de lo que pasó. Sí, otra cosita que pasó del caso de Verdejo. Bueno, ustedes saben que, y esto me pidieron hablar de esto otra vez, ya nosotros, yo creo, no sé si en un anejo o en los programas, pero hemos tocado esto, yo creo que en 2 ocasiones hablamos de cuando sucedió todo, la denuncia, luego explicamos cuando se dio la verdadera detención inicial, la lectura de acusación y qué venía por ahí, hablamos un poquito de la pena de muerte. Les invito a ver también el programa de pena de muerte que hicimos hace como 2 o 3 semanas antes de que sucediera todo esto. Pero adelantaba, decíamos que a mí, yo creo que ya había dicho, me estuvo raro cuando el gobierno de Puerto Rico, luego de que se sometiera la denuncia a nivel federal, dijera el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, ¿verdad?, que probablemente que se le iban a presentar cargos por asesinato en Puerto Rico. Y en ese entonces yo tuve que haber hablé, ¿verdad?, de cómo el gobierno federal puede acusar por ciertos delitos, otro no. Yo dije que a mí me llamó la atención cuando él dijo eso tan tajantemente, porque yo dije, wow, cómo esto no viola la cláusula contra doble exposición una vez se activa ese derecho, ¿verdad?, a raíz de Sánchez Valle. Me resultó tan fucking obvio que yo dije, wow, hasta como un acto de deferencia dije, mira, pues, debo pensar que en justicia, porque no son brutos, lo analizaron bien y ya esbozaron la teoría para diferenciar y que hay unos elementos del delito distintos aquí y allá, pero incluso para poder acusarlo. Claro, en Puerto Rico. Por asesinato. Pero como pueden ir al episodio y ver, yo decía, suponiendo que eso ya se haya definido la teoría que van a utilizar, con todo eso habría unos problemas, ¿verdad? Tendrían que, pero hablé de cómo, con toda probabilidad, que hay double jeopardy, porque es el mismo acto y tú no puedes bifurcar al acto y jugar con eso a raíz de Sánchez Valle. Lo que me llama la atención es que eso, ¿verdad?, para el que conoce Sánchez Valle y para los abogados criminalistas, quien conoce eso, ¿verdad?, es bastante obvio. Y a mí me sorprendió la rapidez y la contundencia con la que el Departamento de Justicia dijo que lo iba a acusar por asesinato. Pues ahora en estos días dijeron más tajantemente todavía que no que a raíz de Sánchez Valle estaba impedido y que no lo iban a acusar en Puerto Rico, que ¿verdad?, que iba a proseguir el caso federal. Y entonces, ¿verdad?, ya dije que un poco se anticipaba y que incluso me hace, digo, coño, mano, ¿qué pasó? Porque era algo cabronamente obvio y ¿verdad? Y digo, fallaron para hacer este papelón, pues
¿cómo hablaste tan rápido y tan tajantemente antes de algo que era tan obvio, ahora echar para atrás? Pero nada, eso pasó. Y ahora lo que yo quiero decir es que lo habíamos hablado también un poco de por qué se metieron los federales. Y yo creo que el colonialismo nuestro, y vuelvo con pero es la cosa de que los federales lo van a hacer todo bien. Y en ese momento en que estábamos tan tensos, yo lo dije, ¿verdad? Que aquí quien tenía jurisdicción claramente para acusar por el delito de asesinato, que es el que nos importa, ¿verdad? Que es lo grande. Y que además parecía haber hecho un buen trabajo, por más fácil que fueran los hechos de este caso, esclareciendo esto y prosiguiendo con la investigación y todo lo demás, era el gobierno de Puerto Rico por razones obvias. Por unas cuestiones jurisdiccionales, el gobierno federal utiliza la cláusula de comercio interestatal y ha llegado para obtener jurisdicción, porque no tiene la jurisdicción para acusar por asesinato, y utiliza estos delitos de carjacking, de secuestro, como una excusa, como si afectara al gobierno el comercio interestatal, cosa que, argumento de auditoría que se ha validado ya en los tribunales, así que se permite, para llegar a estos casos. Y por eso es que lo acusan de carjacking, que resulta en la muerte, de secuestro, que resulta en la muerte, y un delito raro, ¿verdad? La muerte de un niño no nacido. Delito que tampoco me gusta en términos teóricos, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa? Lo que yo quiero decir es que por mordidos, por querer hacer algo que yo creo que no tenían que meterse, y quizá por sus ansias de aplicar la pena de muerte y de asesinar o de quitarle la vida a alguien en Puerto Rico en contra de la letra de la Constitución de Puerto Rico y de nuestra idiosincrasia, los llevaron a morderse y a actuar y a acusar primero y a asumir jurisdicción en un caso. Y gente, imaginen esto. Imaginen que pasa un año, la gente este caso va para algo, la gente ya se va olvidando de esto. Imaginen que a lo mejor la defensa con alguna razón solicita el traslado de este caso a otra jurisdicción porque entiende que ya todo el mundo no se puede obtener un jurado imparcial a raíz de todo el bombardeo noticioso, que frívolo no es. Yo no estoy diciendo que deba proceder, pero no es un argumento para nada frívolo. Apúntenlo. Si ya a mí se me está ocurriendo, a ellos ya se les va a ocurrir. Vamos a suponer que esto se mueve. Incluso vamos a suponer ¿verdad? Y entonces se ve el caso. Incluso vamos a suponer si Verdejo es hallado culpable, pero luego esto va para apelativo. Yo no estoy diciendo que aquí no se consuma el delito de carjacking, de secuestro, pero definitivamente de los hechos narrados en esa declaración jurada y de lo poco que tenemos hasta ahora, lo único es indudable que no es tan claro como el asesinato. O sea, porque entonces imaginen a un abogado hábil hablando de que si ella entró voluntariamente al carro. No estoy diciendo que fue así. Estoy diciendo las cosas que se van a argumentar. Que, ¿verdad? Que no fue secuestrada, que no fue forzada y que lo forzado fue el puño que le metieron y la droga que le metieron y cuando la mataron. Que no fue secuestro, que no fue carjacking. O sea que lo que quiero decir es, miren la cantidad de asuntos y complejidades y tecnicismos y cosas que van a entrar en juego a raíz de la decisión del gobierno federal de asumir jurisdicción y acusar por esos delitos, versus los elementos del delito de asesinato. Así que, si de aquí a uno apúntenlo. Yo sé que las vísceras y todo el mundo, ¿verdad? Esto ahora mismo es difícil, casi imposible ver que eso suceda, pero un año y medio, faltan muchos meses o unos años. Y estos son argumentos que se van a hacer y no es inconcebible pensar que puedan traer problemas en el camino, ya sea a nivel de primera instancia, en el Tribunal Federal en que se vea, sea aquí o en algún otro lado, o a nivel apelativo. Sobre todo si se llega a imponer la pena de muerte, donde cualquier excusa válida que tú le des a un juez a cualquier nivel para revertir la imposición de la pena de muerte, porque son seres humanos y a la gente le cuesta saber que tú fuiste responsable de matar a alguien, pues se pueden agarrar de él. Así que estas son cosas que van a afectar y son decisiones políticas y legales que afectan los procedimientos judiciales y los procedimientos criminales. Así que solo digo que el hecho de que lo hayan visto los federales y hayan actuado como hicieron, yo creo que complica más de lo que simplifica el proceso, mi humilde opinión por ahora. Estamos. ¿Qué más? ¿Qué es lo próximo qué es lo próximo con Verdejo? ¿Qué va a pasar? Esperar. Procedimiento. Esperar descubrimiento de pruebas. Y ahora mocioneo, quizá esto que yo acabo de plantear, que si solicitar una moción de traslado, esto por aquí, pero descubrimiento de pruebas. Y perito, y quién sabe, esto le falta un montón. En algún momento durante el próximo año sabremos si el gobierno federal en efecto va a solicitar que se aplique la pena de muerte. Eso no lo sabemos, pero ahora esperar, eso falta. Nada de eso. Pues ahí está lo más reciente de lo que ha pasado con la acusación o acusaciones de Verdejo. Vamos para el bono, Andrés. Vamos de un tema así arriba. Tenemos 15 minutos bonito. Antes de que lleguemos a la hora.
Buenísimo. Ok, Zumba. vamos a empezar por desmenuzando, ¿verdad? Por Zumba, lo sí. obvio. Grabamos un episodio con Desmenuzando la semana pasada. Vayan a Desmenuzando a las redes, así lo encuentran tal cual, ¿verdad? Sí, Sí, señora. en las aplicaciones de podcast, busque Desmenuzando, un podcast donde hablan de la cultura popular, del cine, que está bien nítido, ¿verdad? Con Mario Alegre y Rosa. ¿Cuál es el apellido de Rosa que se me olvida? Rosa Rosa Colón. Isbisi. Rosa is Rosa busy. Colón. Rosa Colón. Sí, Rosa Colón, la pasamos súper bien, la pasamos súper bien. Yo tengo que admitir que estaba un poco nerviosa, pregúntenle a Andrés, porque Andrés es súper geeky, súper nerd, se sabe todas las películas de memoria con los directores, el año de publicación, las Ay, por Dios. frases más conocidas. Me hiciste Ustedes quedar, conocen a me Andrés, hiciste quedar ustedes mal. conocen a Andrés. Yo ahí Así con que mis Andrés películas de ahí Hollywood y súper tú la más indie. ready y sí, búsquenlo. Tuvimos una buena conversación. Qué Es bien. nítido porque me gusta como que estar del otro lado, que nos entrevisten, cambia la dinámica, además de que sea un tema que sea más liviano, aunque hablamos de temas de película, de temas políticos, entre otras, muchas otras cosas que hablamos. Pero está nítido la pasa. Tuvimos, de verdad que pasamos un súper buen rato, una conversación bien divertida. Así que busquen a Desmenuzando y gracias a Mario y a Rosa por esa invitación. Súper. Que se está repitiendo por ahí. Muy cool. Así mismo es. Súper cool. Súper recomendado. Entonces, un bonito mío. No te conté en la oficina el papelón que hice el sábado. Fui a la placita, pero no te conté en detalle. Ajá. Porque Cuéntame. a Aura se le ocurrió la gran idea de ir a comprar comida el sábado por la noche a un sitio ahí que estaba... Y yo dije, ¿dónde es? Que ya yo estaba súper lleno porque yo almorcé mucho. Y un sitio ahí en la placita. Yo dije, sábado en la placita. Y yo dije, ¿sabes qué? Dale. Pues yo fui todo viejo ahí, todo normal, en chancleta, en corto, en noche de hanga de todo el mundo. Y yo voy en cortos por ahí cuando Y llego. todo el mundo ahí fichureado. Claro, y cuando llego, parqueado, lleno de gringos. O sea, ya se oía más. Yo no sé si esto es algo de la pandemia, si es que ya nos están desplazando por completo, si es turismo. Bueno, no quisiera que fuera turismo durante la pandemia, si es turismo que permanece luego de la pandemia, santo y bueno. Si es que ahora puertorriqueños lo están comprando todos los gringos, pues esto se jodió. Nunca en mi vida, y me pasa ya en cualquier lado que voy, o sea, totalmente gringo por todos lados. Pues como nunca antes lo había visto en mi vida. Entonces, repleto, no encontraba el sitio yo. Entonces yo ahí, la gente que estaba, fíjate, como había mucho guardia, pues tenían mascarilla. Pero entonces todo el mundo por ahí así calado, bebiendo, jodiendo, y yo en chancletas por ahí, como con un Apolo, todo buscando mi comida, no encontraba el sitio. Entonces, cuando busco la comida, ahora los guardias le pidieron que se moviera. Un papelón, cabrón, y me sentí súper viejo ya ahí. La gente bebiendo y jodiendo, lo que eso era reggaetón, trap, una janga brutal. Y yo ahí con mi bolsita de sándwiches y mierda en chancletas en la Sí. placita, sábado por la noche. La pregunta es, ¿la comida estaba buena o no estaba buena? Estaba buena, el sitio estuvo bueno. Claro que yo estaba tan Estuvo bien. cojonado que no me la... Sí. la pregunta no es si estaba Primero buena. porque saliste a buscar, porque te topaste con que estaba lleno de gringos, cosa que ya nos preocupa. De verdad que a mí es algo que me preocupa. O sea, no el turismo Claro. que haya gringos aquí que vengan de turismo para nada. Ahora, ver eso y ir a Rincón, ir a Vieques, ir a un par de pueblos y ver un montón, sí, me Es preocupa, que Andrés. hay Yo creo que gente esto tan, está pasando. hay gente tan Creo que esto está pasando bien. hay gente tan colonizada y tergiversada y torcida en sus ideas políticas que lo ven todo desde el mindframe americano, que ellos ven esto como una cuestión son capaces de ver este Sí, desplazamiento de de puertorriqueños y de comunidades originarias y de Ajá, verdad por americanos con mayor poder adquisitivo y que se queden con las costas como una oda a la diversidad en lugar de lo que es, del desplazamiento de puertorriqueños, exacto. pero Así es, porque a eso hemos así es, llegado, a eso hemos así es, llegado. Pero bueno, así mismo es. pero ya, porque ya mismo dicen que en Palestina, que los palestinos están discriminando contra los israelíes que les quitan su territorio y están en su casa y les que están cayendo a balazos y que no respetan la Por diversidad antisemita. por antisemita. Es el colmo de la idiotez. Pero sí, eso Así está es. pasando.
Pero eso es lo que ahí está Y pasando, mano. as- nada, eso. Y Sí, hablamos de sí, Palestina sí. y Está triste. estoy bien encojonado. O sea, pasamos lo de Colombia ya hasta se nos olvida porque lo que está pasando en Palestina está fuera de liga y lo que puedo decir es que les recomiendo que vean o escuchen el programa que hicimos sobre el conflicto, que ya no me da la gana ni de llamarle conflicto palestino-israelí, y compartí dos películas en nuestras redes, Killing Gaza y la otra que es de Max Blumenthal. Diría que es pana del podcast, pero Ben Norton, que es su compa de podcast y de canal, es el pana del podcast. Pero la compartí. Y una película de Abby Martin, que es una caballita, caballota, yegua, como usted prefiera, que también, Caballita, y es caballita. directora de una película del 2019 que se llama como que Gaza o Palestine Fights for Freedom. Vean eso. La compartí gratis, están en sus respectivos canales de YouTube. Brutal. Le hierve la sangre a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Sí, de antes ya no puedo hablar de, o sea, aquí hay temas en el bono, pero después de hablar de Palestina e Israel y lo que está pasando ahí es difícil Bueno, pero empezar a hablar de Miss podíamos Universe acabar o con... de ¿Lo viste? súper complicado. ¿Viste Miss Universe? No, no vi Miss Universe, no, de verdad que no lo vi. A veces hay veces que me topo con él, pero no lo vi, no vi nada, no vi No nada. lo vi. Estaba Ni como en siquiera Netflix entendía en el otra. traje de Walter. Jesus fucking Christ. El traje de Walter Mercado como traje nacional. Está bien. No es el momento para decir que Walter y sus vínculos con en Miami, Pues la gusanera decirlo, cubana y todo claro, eso. claro, eso Este, siempre hay que decirlo para que la que gente romp que no lo sepa. y que rompió esquemas en términos de, ¿verdad? De su identidad, ¿verdad? Y de hecho, yo no sé si, al día de hoy, yo no sé si era sexual, Andro, no queda, no sé cómo, en un Sí, no momento en que sé. eso era muchísimo menos aceptado, Santi, bueno, pero que se bandeaba como con la gente de Miami, la gusanera cubana y todo lo demás. Además, saca a mí la astrología y eso. Así que no entendí, hoy fue que me viniste a decir que ese traje era, ¿verdad? En virtud, Es que esto pasó hace mucho tiempo, sí, está Jesus atrás, Christ. Y no súper me, atrás. a mí, Ganó México, eso sé, creo. cool. A mí de verdad que creo que la ausencia de respeto o la admiración a nuestros líderes verdaderos nos lleva a veces a actuar hasta casi de forma irreflexiva con cosas como los deportes y las cosas, ¿verdad? Donde quiera que haya un puertorriqueño y este fetiche con los Miss Universe, pues cool. Creo que positivo resalta la nacionalidad puertorriqueña, que es algo que yo considero, ¿verdad? Que es otra evidencia más de ese sentimiento y de ese orgullo por algo que es distinto. Pero ¿verdad? Este tipo de certamen que yo creo que trata, ¿verdad? Que enfatiza ese tipo de superficialidad y cosas, pues por lo menos not my cup of tea, como dicen en inglés. Este, Definitivo, definitivo. no es algo Oye, si que... estamos hablando, ¿verdad? Ay, yo no sé, Acho, es bien complicado, pero yo estoy de acuerdo contigo. Además de establecer esos parámetros de belleza, es una cosa bien, Claro. es loco, es Además, súper raro, ustedes sí. recuerdan de quién es Miss Universe Pageant, ¿verdad? Ustedes recuerdan quién es Donald Trump. Trump, Mr. Por si Trump, acaso, es un Trump, chiste. Ahora nosotros, Trump. el mismo término reina, a mí me lo pela bien duro, pero reina. Entonces, pues, it Reina is del what it para is. colmo del universo, para It colmo is del what it is. universo. Y todos siempre son con las mismas Qué facetas. pantalones. Además que hasta la cosa o sea, es que sí, era extrañísimo, pero bueno, la cosa un poco a Es mí súper lo más raro, sí, chistoso. es bien Y que raro. sí, es complicado porque hay gente que... Y de hecho el modelaje en general, y esto puede aplicar igual a hombres, o sea, la venta y la objetivación de todo el mundo, pues casi ya vivimos en eso, Santi, bueno, quiero que no es una cuestión de purismo, pero... ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos enfatizar? Y a mí me encanta cuando me dicen, no, pero eso no solo mide belleza, sí. No, cabrón, si las preguntas que hacen en general son bien mierda. Aunque vi que a Venezuela hace unos años le hicieron una, bendito, que le súper complicada. Pero aparte de eso, no, si solo las primeras 200, de las 200, las primeras 199 o 160 se van de cantazo sin decir una palabra, no, es una cosa. Así que, ¿verdad? Pero dicho O esto, sea, que si Andrés el estaba, odioso. el otro día estaba, antes de acabar, el otro día estaba hablando de eso y decían, no, ¿por qué es que la Miss Universe siempre en esos concursos, esas respuestas tan fatales, súper papelones, las respuestas, ok, las respuestas son una mierda, pero ¿y las preguntas? Si Claro. estás en una isla desierta, ¿con quién te gustaría estar? ¿Qué es eso? ¿Cómo esperas una buena respuesta de una pregunta tan pendeja como esa? Te la voy No a puede hacer a ti. ser. Si usted estuviera en una isla desierta, ¿con quién le gustaría pasar el resto de sus días? No, Ya, se nota que no vas a sé, no mentir aquí. puedo. Con Sí, Jorge. qué complicado. Con Jorge lo quiero pasar. Yo también. Ay, es Con complicado. Aura. No, yo puedo decir con Sophie. Yo puedo decir con Sophie porque al tener hija, Por boom. eso Con pienso, es Sophie. difícil.
Sí. Sí. Es complicado. Ay, bueno, Pues, ¿tienes ¿qué tiempo más? para el inocente? Y cerramos, si El quieres. inocente. Si quieres. Es que no puedo hablar del inocente porque tú no lo has visto. Cierto es. Lo dejé en el tercero. Tengo ADD. Me gusta. Prefiero YouTube a. Prefiero Star Wars. Estoy viendo. Empecé a ver otro de Star Wars. Estoy hecho un nerd. Ah, empecé a ver la que nos recomendaron de Robot, Sex and Love. Creo que es ese el nombre o las palabras. No sé si ese es el orden de las palabras, pero algo así. Netflix, animada, corta, buenísima. Oye, Me hasta se me encanta. olvidó que O sea, empecé Jupiter's. me encantan esas series como que cortitas, animadas. Está súper chula. Es como de mundo futuro, apocalíptico, flow, creo, lo que he visto. No sé, es Cool. raro. Me olvidó que vi un Súper. episodio de Jupiter's Legacy, pero hasta se me olvidó, lo dejé ahí. Fíjate, y me interesó, Ah, sí, sí, pero se me olvidó que vi. como que la había visto por ahí. Lo dejé y también empecé Star ¿Cuánto? Wars Resistance. Sí, esa tenía mis dudas de si verla, pero si alguien vio Resistance y cree que vale la pena, me deja saber. Esa otra más. Es otra más. Pero esto no es como Clone Wars y Rebels. Ni Bad Batch, que son muñequitos, pero que Ajá, se ven cool. Estas son casi muñequitos 2D. Como que aquí me siento que, wow, ajá. espérate, esto es más para Sophie, pero con todo eso lo estoy viendo. Así que nada, yo creo que Pues debemos ya, culminar ¿cuánto este. falta? No, 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 Sí, no. ¿cuánto No seas falta? Dime, dime, cobarde, dime, no seas dime. cobarde. ¿Qué? No seas cobarde. ¿Qué? Me iba a ir, pero nos falta la más importante. ¿Viste quién es ahora codueño? Bueno, Yo creo que vamos es a pasemos al condueño anejo. de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional. Adiós, No. espérate, fallé. El Yeah. conejo Bueno, te malo, felicito por Bad eso. Bunny. Así que, como ustedes saben, yo soy cangrero y soy cangrero de verdad, a pesar de que la vida ya no me ha permitido ir a los juegos como antes. Yo era y soy un fiel seguidor de los Cangrejeros de Santurce. Antes más, cuando era chamaquito, no me perdí un juego allí presencialmente. Y el conejo malo aparentemente ahora es dueño en parte de los Cangrejeros de Santurce. ¿Y a quién fichamos? ¿A quién contrató Tú ya para dije a quién empezar esto? ficho. A nada más y nada menos y nada más y nada ¡Ay! menos que JJ Barea. Nah, va a ser el Bayamón. ¿Estás llorando? ¿Estás ¿Estás loco? llorando? Yo voy a los Deberías llorar. vaqueros, yo Debería. Tú, nunca. tú puedes ir a quien tú quieras, pero vas a Vaquero. perder. ¿Para qué? Vamos, eso lo veremos. Y lo Estará veremos, por y lo verse. verás, y créeme que estará por verse. Bueno, y ese es solo el comienzo. Nada, Dale, síganos vámonos para para Anejo, Anejo. ¿qué tenemos en el Anejo? Síganos para Anejo, Corillo. Cosas. Luma y cosas El así. revolú de Luma, y lo de la retroactividad y un par de cositas. Ah, lo Así de la que retroactividad es supremo, sí. un abrazo, Corillo, hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.